soy Carlos Rivera, soy abogado del Instituto de Defensa Legal, también soy profesor de la Pontificia Universidad Católica y soy especialista en litigio de casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que hay un conjunto de derechos que tienen las víctimas, ¿no? Yo lo podría sumillar todos esos en el derecho de acceso a la justicia, en el derecho a un debido proceso y en el derecho a la verdad. Probablemente el más complejo y el más complicado que en los últimos tiempos se presenta es el acceso a la justicia, que es justamente el derecho a recurrir a un tribunal independiente, imparcial, ¿no es cierto? Y digo que esto es más complicado porque son pocos casos los que han llegado al sistema judicial en un país que tiene miles de personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en un país que ha superado el número de 20.000 personas desaparecidas, en un país que tiene una cantidad innumerable de víctimas de tortura, de violencia sexual, ¿no es cierto? Son muy pocos los que han logrado acceder a la justicia, en el sentido de que sean casos que han sido investigados adecuadamente por el Ministerio Público, casos que hayan sido formalizados penalmente por el Ministerio Público ante el Poder Judicial y pocos casos que hayan sido judicializados, investigados, juzgados y sancionados. El panorama que tiene un país como el Perú, luego de haber vivido un conflicto interno tan largo de casi 2 décadas, en realidad es un panorama muy complejo en esta materia. De hecho, la labor que desarrollan las víctimas en hacerse de esos derechos, en lograr materializarlos, ¿no es cierto? Después de mucho tiempo es un trabajo en realidad denodado, es un trabajo de mucho esfuerzo, de sacrificio y de angustia, porque en realidad, lamentablemente, como dice el informe de la Comisión de la Verdad, el sistema judicial entre los años 80 y 90 simplemente abdicó de su autoridad democrática y de las funciones constitucionales que tenía, y por eso es que entre los años 80 y 90 prácticamente no hay nadie juzgado y menos sentenciado por graves violaciones a los derechos humanos. Esto recién ha ocurrido tras el retorno a la democracia en el año 2000, tras la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos del 2001, tras la presentación del informe de la Comisión de la Verdad el año 2003. No ha sido fácil en realidad, pero aún así creo que ese me parece que es el principal derecho, que tú tengas en tu país, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el caso de esa grave violación a los derechos humanos o ese crimen contra la humanidad del que tu familiar ha sido víctima, sea investigado y sea juzgado adecuadamente y que encuentre además un tribunal lo suficientemente independiente, imparcial, como para no ceder ante las presiones que suelen haber en este tipo de casos, presiones que vienen desde poderes básicamente de facto, ¿no es cierto? Y que de alguna manera han perturbado la acción de la justicia en los últimos tiempos, ¿no? Y luego creo yo, en esos casos en donde se ha logrado acceder a la justicia, me parece que un debate y un asunto complejo de conseguir es también que haya un debido proceso, es decir, que las víctimas sean consideradas en términos iguales, ¿no es cierto? Eso que en el derecho procesal penal se denomina como igualdad de armas, sea definitivamente una realidad y no solamente un aspecto formal, es decir, que las víctimas tengan la capacidad de acreditar, de presentar pruebas, de discutir y de defender sus intereses. Eso no es fácil. No solamente porque a veces la justicia no los considera como iguales al resto de personas, sino también por la particular complejidad que tienen este tipo de casos, sobre todo los casos de crímenes de desaparición forzada de personas que han ocurrido hace 25, 30, 35 años. Digamos, no cabe ninguna duda que investigar un caso de esa naturaleza, ocurrido hace 3 décadas o más, en realidad va a tener la particular complejidad que tiene todo evento criminal, pero además hay que añadirle la dificultad tremenda del transcurso del tiempo, en el que se van perdiendo las evidencias, en el que los familiares a veces van poniéndose enfermos o falleciendo, y en el que hay siempre una maquinaria del Estado para encubrir a los perpetradores y a los hechos delictivos. Por lo tanto, ese tema de cómo se garantiza el debido proceso me parece que es de verdad súper importante. Y el otro derecho que te comentaba me parece que es el derecho a la verdad. ¿No es cierto? Como dice el Tribunal Constitucional, el derecho de la persona individual, del familiar, pero también de la nación en su conjunto, para conocer qué pasó en esos eventos luctuosos, violentos, que en algún momento enlutaron a las familias, pero
causaron y siguen causando una tremenda conmoción y un drama nacional como es este problema de los desaparecidos, ¿no? Creo que esos tres derechos son derechos fundamentales, ¿no es cierto? Son derechos que no son fáciles de conseguir, son derechos que uno encuentra en el texto constitucional o en la jurisprudencia, pero que cuesta mucho conseguirlos, cuesta mucho materializarlos, cuesta mucho que la gente sienta, me refiero a los familiares de las víctimas, sienta que hay un sistema de justicia que está respondiendo a sus intereses y que está dispuesto a proteger sus derechos fundamentales y a restablecer los derechos de las víctimas de este tipo de casos de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no?